Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un placer presentar hoy a Salem Ergui, nacido en Barcelona en el 5 de enero del 74, graduado en Ciencias de la Información en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1997, cuando llegó a Israel, cubre todos los acontecimientos centrados básicamente en el conflicto entre Israel y palestinos, incluyendo la Intifada de Al-Aqsa, las guerras entre Israel y Hamas, entre Israel y el Líbano, y cumbres de paz en Jordania y Egipto. Visita de 3 papas, elecciones, atentados, operaciones militares, el ataque del 7 de octubre del 2023 y la posterior ofensiva en Gaza, y la escalada regional. Entrevista a dirigentes israelíes, el más importante el presidente Simón Peres, y palestino, el más importante el presidente Yasser Arafat. Visita de equipos deportivos españoles en la zona, etc. Tras más de un cuarto de siglo en el país, publica en el 2024 su primer libro. Al año siguiente publica la segunda y actualizada edición, Descifrando Israel. Explora uno de los países más observados a la vez que menos conocido. Y ahora sí, tiene diferentes crónicas en prensa, radio y televisión. En la prensa, colaboración del País, corresponsal del diario El Mundo hasta la fecha, radio, corresponsal de la emisora catalana en Oriente Próximo, corresponsal de la emisora catalana RAC 1 en Oriente Próximo, 2010 hasta la fecha, televisión, corresponsal de Canal Sur, Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Televisión y Telemadrid, corresponsal de La Sexta, colaborador de Telecinco hasta la fecha, responsable de CNN en español, corresponsal de Televisa desde el 2024 hasta la fecha, colaboraciones anteriores con la cadena alemana en español, comentarista del canal deportivo israelí One de los partidos de Liga Española, colaborador del diario israelí Hayom en temas de fútbol español. Y, por supuesto, mencionar Emmy de televisión como corresponsal en el Emmy dado al programa de CNN en español Café en CNN, condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, firmada por el rey Felipe de España. Bueno, y eso es todo. Así que, Sal, adelante. Hola Estrella, espero que me escuchéis bien. En primer lugar, gracias por invitarme a vuestro querido canal. Espero que os sirva de algo lo que vaya a decir. Normalmente Muy aquí en mi bien. casa me hace un poco caso, pero bueno, yo espero que me hagáis caso un poco en la próxima hora y si te parece haré una especie de exposición sobre la actualidad y sobre mi libro y luego las preguntas que queráis hacer ningún problema, las puedo contestar o intentar contestar, porque yo creo que un periodista, más que responder preguntas, debe hacer preguntas. Pero bueno, es el formato y estamos ya también para presentar mi libro, el libro Descifrando Israel. Cuando yo lo escribí, que salió, como tú dices, hace un año, la primera edición, como marca el título, Descifrando Israel. Ese es el objetivo. Por supuesto, un objetivo muy ambicioso, casi imposible. Tras más de 100 entrevistas con todo tipo de personajes, de todo tipo de clase, origen, religión en Israel, aún es difícil descifrar Israel y más después del 7 de octubre y la posterior ofensiva que se desembocó en la guerra más larga en la historia de Israel desde el 48, es decir, de momento es la segunda guerra más larga de la historia de Israel, ya que todo ello aportó una capa más para descifrar y es precisamente el motivo por el cual sale también en esta segunda edición actualizada, añadiendo más de, creo que 50, 60 páginas sobre los efectos de todo lo que ha pasado desde el octubre 23 en Israel, pero también en la región, en Oriente Próximo, porque en el último año han pasado cosas realmente muy importantes, dramáticas. En el último año, Hezbollah, por ejemplo, se ha quedado sin cabeza. Nasrallah, por primera vez hay un presidente del Líbano que intenta o determinado que el ejército del libanés sea el único que tenga autoridad militar y no solo compartiéndolo con el Hezbollah. Siria se ha quedado sin Bashar Assad, Irán se ha quedado sin Siria. Es decir, el tablero Oriente Próximo ha estado en constante evolución y esto fue, diríamos, el último año de esta guerra, pero ahora que estamos hablando y seguramente cuando escuchéis o veáis este vídeo en YouTube es posible que haya habido también cambios. ¿Por qué? Pues porque esta semana el presidente Trump anunció o reveló que va a anunciar
un anuncio, dice, dramático, bueno, todo lo que él dice, anuncia es dramático, según él, en la región, sobre la región, antes de su viaje a Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar la próxima semana. Así que se puede esperar de todo, desde un acuerdo con Irán sobre su plan nuclear hasta la normalización de relaciones de un país árabe más con Israel, ampliando los acuerdos de Abraham. Incluso se habla de que Trump, que en lugar de Golfo Persio, quiere llamarlo Golfo Arábico. Es decir, hay muchas especulaciones, pero quiero decir que la mezcla, y esto lo cuento en el libro, en la segunda edición del libro, la mezcla de un Trump imprevisible en su vuelta con una zona, una región en constante convulsión desde que el ataque terrorista de Hamas abriera la caja de Pandora, todo ello hace que la convulsión, los cambios sean continuos, aunque en el día a día no lo notemos, pero es realmente, si tomamos perspectiva histórica, estamos asistiendo a cambios históricos y esperemos que positivos. De momento la guerra en Gaza continúa y por desgracia es una guerra que por supuesto, en mi opinión, perjudica tanto a israelíes como palestinos, a gazatíes, a la región, etcétera, etcétera. Una región que, como digo yo, siempre se puede hacer divisiones en esta región, ¿no? O sea, clasificaciones de grupos humanos. Siempre se hacía el típico entre árabes e israelíes, pese a que los árabes son 400 millones de habitantes en la región, mientras Israel la semana pasada cumplió 77 años con 10 millones de habitantes. Dirán, es muy poco comparado con los árabes, pero es mucho comparado con el 48. De hecho, se ha multiplicado por 12 la población israelí y el futuro va para más. Es decir, casi el 30% de la población israelí tiene menos de 14 años. Imaginaros la cifra, el efecto demográfico, el crecimiento de media en Israel en la última década, todo aquí apuntado, es 1,5%, es el promedio del crecimiento israelí en la última década, mientras, por ejemplo, en la Unión Europea es solo del 0,2%. Es decir, Israel va aumentando el crecimiento demográfico en contraste con, por ejemplo, con lo que pasa en Europa. También está la clasificación entre árabes israelíes y judíos en Israel, la clasificación entre israelíes y palestinos, entre suníes y chiíes, que es una clasificación o es una división básica para entender muchos conflictos en esta región y no solo los conflictos que hay dentro de la población o de los países árabes musulmanes, es decir, quién tiene el predominio del mundo árabe musulmán, si el eje chií, los chiíes o los suníes. Por supuesto, la vieja también división, clasificación judíos, cristianos y musulmanes. Antes de viajar a España, por supuesto, en la Semana Santa, que fue Semana Santa, coincidió con Pesaj, pues fue bastante emotivo hablar, reunirme con peregrinos, los pocos que aún hay que llegan aquí debido a la situación de que aún de emergencia por la renovación de la guerra en Gaza, pues aún hay pocos peregrinos, pero hablar con los curas aquí, sacerdotes en Nazaret o en Jerusalén, pues también esta división que la religión también, y creo yo que puede ser, mucho se habla de que la religión es uno de los principales factores, la religión en su sentido, diríamos, malo, en el sentido usado de forma negativa, es uno de los focos del Claro, conflicto, pero también puede ser la religión uno de los principales puentes de convivencia, de cooperación y también de reconciliación entre las diferentes religiones. Y yo creo que otra clasificación que yo hago es entre optimistas, realistas, no hay pesimistas, son realistas, y postraumáticos que hay en esta región cada vez más. Y pese a todo, yo creo que hay que ser optimistas, aunque la situación tras el 7 de octubre es bastante pesimista, o perdón, realista, y no se ve en este túnel una luz, pero yo creo que al final siempre hay la luz y yo espero que al final se llegue a un tipo, no sé si de acuerdo, la paz es muy difícil, pero sí a un tipo de acuerdo para poder que la convivencia sea al menos posible en esta región y concretamente entre israelíes y palestinos, porque el 7 de octubre lo que hizo fue, desató, como dije antes,
abrió la caja de Pandora de los traumas para palestinos e israelíes. Para los palestinos les ha devuelto, sobre todo a los gazatíes, el sentimiento de Nakba, de 48 desplazamientos, numerosos muertos civiles en Gaza, y para los judíos lo que les ha provocado es, por supuesto, les ha devuelto un trauma que yo lo digo que es un trauma doble, es el trauma israelí y judío. El trauma israelí es el trauma de que Israel el 7 de octubre volvió a ser David, tras ser el día anterior Goliat y ser el 48 David, es decir, Israel de repente volvió a ser vulnerable, volvió a ser atacada, invadida, de hecho, algo impensable, y por eso estos motivos de 7 de octubre que cuento en el libro, y es la excesiva confianza de Israel en su fortaleza defensiva, en su fortaleza militar. Como digo, escribo la masada del siglo XXI con todo tipo de medidas sofisticadas para defenderse, y al final esto fue uno de los principales pecados o errores en esta confianza en exceso y considerar a Hamas como un grupo disuadido. Pero bueno, todo esto de los motivos del 7 de octubre, de los, yo llamo los fallos y errores, la falla estratégica del gobierno de Netanyahu y la falla táctica y estratégica de la cúpula militar a nivel de seguridad e inteligencia. Todo esto lo cuento en el libro, así que no voy a contarlo aquí para que lo podáis comprar el libro, que hay que aprovechar, y os aconsejo el libro, porque Muy bien. en el libro cuento hora a hora, la noche anterior, el 7 de octubre, y qué es lo que pasó y por qué Israel fue sorprendida de una forma que no fue sorprendida nunca en la historia, incluso mucho más que en octubre del 73, cuando fue la guerra de Kippur y Egipto y Siria atacaron, sorprendieron a Israel. Y también es el trauma judío. ¿Por qué? Pues que después de 80 años desde el Holocausto, de repente otra vez los judíos volvieron al trauma volvieron a estar con miedo, volvieron a tener que susurrar, a tener que esconderse debajo de la cama, en el armario de electricidad, susurrar para que no sean detectados, y en ese sentido se volvieron las imágenes terribles del 7 de octubre. Yo lo digo como una especie de mezcla entre un pogromo de la vieja, digamos, el viejo pogromo con los ataques yihadistas de ISIS. Todo eso se mezcló y por eso elevó el trauma entre los judíos, y fue uno de los principales motivos por los cuales hubo una reconciliación de la diáspora representada en su mayoría en Estados Unidos. Hoy casi la mitad de judíos está en Israel, pero aún el 75% está en el mundo y en el resto del mundo, y la mayoría en Estados Unidos. Había un cisma entre los judíos de Estados Unidos, de mayoría liberal progresista, con Israel, que tiene mayoría hoy, diríamos, judíos tradicionalistas, más conservadores, también a nivel ideológico, y jamás, entre comillas, logró unir de nuevo a los judíos de todo el mundo. Por supuesto, como judíos siempre se dice que dos judíos, tres opiniones. Al cabo de unos meses, la sociedad israelí, también los judíos, vuelven a la división, vuelve la crispación que ahora mismo en Israel es enorme en la sociedad israelí. Así que yo diríamos que el 7 de octubre es una cosa que va a marcar generaciones y generaciones de israelíes y palestinos. Los israelíes, de hecho, aún viven en ese día, en esa fecha. Es una fecha que no ha acabado, es una fecha larguísima, es una fecha que marca el inicio, digo yo, de la guerra más larga. Recordemos, para hacer un breve repaso, y aquí lo tengo apuntado, la guerra del 48 duró 608 días, la guerra del 56 duró 8 días, la guerra del 67, esa es fácil, duró 6 días, la guerra del 73, 19 días, primera guerra del Líbano, es decir, el 82, guerra, diríamos, proper, duró 116 días, la segunda guerra del Líbano ya duró 34 días, cuando luego la guerra de Gaza, la más importante, 2014, duró 50 días, y ahora estamos en esta guerra que se puede llamar la guerra del 7 de octubre, que es una guerra que hoy mismo cumple 579 días. ¿Quién lo iba a decir? Y aún hay en la franja de Gaza 59 secuestrados, y la última noticia, como habéis escuchado, es que Israel sabe que de forma segura de estos 59 hay 21 con vida, que ellos creen que es 100% seguro con vida, y 3
Hay serias preocupaciones. Hasta ahora la cifra era, 70, era 24, ahora son 21. El propio Trump y lo dijo ayer, lo que provoca también nomás mayor urgencia de las familias para pedir un acuerdo de tregua. Y lo dicho, en las próximas semanas podemos asistir, ya sea, diríamos, acompañando la visita de Trump, podríamos acudir a un acuerdo limitado de un alto el fuego entre Israel y Hamas para liberar rehenes secuestrados a cambio de presos palestinos y también un acuerdo de un mes al menos de tregua, o por el contrario, Israel puede lanzar sin ningún tipo de acuerdo lo que llama los carros de Gideón, que es una amplia ofensiva militar que en ese caso, aunque tiene varias fases y es gradual y se puede parar en cualquier momento se puede parar, pero es evidente que es una ofensiva que va a ser más agresiva y en ese momento va a ser más difícil parar para llegar a un acuerdo con Hamas en la franja de Gaza. Dicho esto de las guerras, que dije el tiempo de guerras, yo siempre cito al famoso dramaturgo Hanoch Levin, que decía que en Israel hay tres estaciones, que es verano, invierno y guerra, por desgracia para Israel, y esto le hace, por un lado, aumentar su resiliencia y, por otro, aumentar su inestabilidad política, su inestabilidad de seguridad. El miedo existencial aún está en todos los israelíes y ahí entra el factor que yo siempre digo que en Israel no son conscientes de lo que la guerra devastadora en Gaza ha provocado en el mundo hacia Israel, hacia la marca israelí, hacia cada israelí y hacia el Maccabi Tel Aviv de baloncesto, Yuval en Eurovisión de aquí unas semanas, cualquier empresa de armas israelí o cualquier turista que va a Sevilla, a Barcelona, a Madrid o a París. Pero también digo al mismo tiempo que en el extranjero no son conscientes aún del efecto traumático que ha provocado este octubre en Israel, y en el libro lo explico cómo todo ello ha provocado una nueva doctrina de seguridad en Israel, una nueva incluso filosofía, una nueva mentalidad del israelí que no olvida el 7 de octubre y va a ser una fecha, como he dicho antes, que va a estar de generación en generación, como fue, de hecho, la guerra de Kippur, cuando de padre a hijo, de abuelo, padre a hijo, se iban contando historias de cómo Israel fue sorprendida ese mediodía, tenía información y fue sorprendida, cómo luego se resarció y cómo luego llegó a un acuerdo, el puente aéreo de armas de Kissinger de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues ahora lo mismo, solo que en lugar de Egipto y Siria, ahora es Hamas, el grupo terrorista que de hecho es una pesadilla, ha sido una pesadilla desde que controla la Franja de Gaza en 2007. Recordemos, 2006 ganó las elecciones el presidente Abbas, 2007 ocupó la Franja de Gaza, 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza completamente y desde 2007 Israel, Hamas tiene el control de Gaza y por supuesto su principal víctima es Israel, pero también creo yo que la principal víctima de los hombres de Hamas, de los efectivos armados de Hamas, es la propia población gazatí, que no todos son seguidores de Hamas, y durante estos años Hamas ha hecho una represión, ya sea física, todo tipo, y más allá, por supuesto, de ahogarles a nivel económico con todo tipo de impuestos. Así que como yo creo que me estoy enrollando demasiado y yo podría hablar constantemente de este conflicto y de esta guerra, también del libro. Si quieres, ahora me puedes preguntar sobre el libro, Sí, porque yo creo que en el libro combino la actualidad con el periodismo, como decía Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo, pero también es un oficio que requiere una enorme responsabilidad, es decir, una enorme responsabilidad para informar, para escuchar, para, para, de hecho, contar lo que pasa, y siempre, siempre se necesita, antes de informar o de contar o de escuchar o de filtrar la noticia, un minuto de silencio, un minuto no para básicamente para reflexionar, para saber responsabilizarse de lo que uno dice y hace, porque muchas veces las palabras que decimos, que contamos, muchas veces, si no son ciertas, pueden provocar al final consecuencias nefastas, no solo aquí, sino en todo el mundo, y pueden provocar también una incitación a la violencia. Estrella. sí, muy bien. Sí, yo quería que nos contaras un poquito los 12 capítulos, ¿no?, que tiene la nueva edición. Pues como he dicho antes, son 12 capítulos, 12 capítulos más el apéndice. El apéndice es
de esta nueva edición es que cuento lo que ha pasado en el último año, porque Ay, el libro ha perdón, y que salido. también está en librerías, ¿no? Está en las librerías de España, en Amazon y en librerías. Sí, el libro está ya en Amazon, por supuesto, la segunda edición, porque creo que aún está la Eso, segunda la segunda edición, edición. que hay Ujú. que buscar segunda edición del libro, que es de 7 de octubre al Nuevo Oriente Próximo, Descifrando Israel, y también está, me imagino que en librerías, por desgracia, como no es un libro que pone Israel es el peor país del mundo, el demonio Oh, de sí, sí. Israel, quizás no esté en muchas librerías o no esté, digamos, en la vitrina, pero se puede pedir y encargar y Muy la bien. editorial, Confluencia Editorial, enviará y envía a la distribuidora, es importante, así que puede enviar el libro. Es decir, el libro, ¿saben quién lo puede conseguir? La segunda edición, que como tu pregunta es, son 12 capítulos más. Empiezo por el final, el apéndice, que es el apéndice final del último año, y por eso he añadido aquí en la cubierta del 7 de octubre al Nuevo Oriente Próximo. Y ahí cuento lo que he dicho antes, los efectos que tiene la guerra del 7 de octubre en Israel, el pueblo judío, Gaza, Siria, Oriente Próximo, un poco en general también toco un poco, aunque eso merece un libro aparte, la cobertura informativa, que es un aspecto clave, la cobertura informativa de cómo se informa sobre este conflicto. Ya cuando hago estos zooms, como por ejemplo ahora de vez en cuando se me escapa alguna opinión, yo intento siempre no opinar en redes sociales y por supuesto, tampoco por supuesto en las crónicas de informativas, porque a mí me pagan para informar, no para opinar, aunque respeto que otros colegas opinen en redes y hagan campaña, totalmente no hay ningún problema, pero yo intento no opinar y por eso me caen críticas a veces muchas veces de los dos lados. Y los capítulos, para ser exactos, podrían ser, diríamos, como me ha dicho una persona, podrían ser 12 libros en uno. Es decir, en lugar de hacer 12 libros y quedarme ya en el último, en el doceavo ya sin pelos o con pelo blanco completamente por el estrés, pues he hecho 12 libros condensados en uno, que es verdad, es un poco libro, un poco denso en el sentido de las páginas, son 529 páginas, pero es un libro, diríamos, creo yo que puede ser un referente para quien quiera conocer un poco lo que es Israel desde dentro, hablando con los israelíes y no solo los israelíes. Y el índice son, en primer lugar, las luces, sombras y contrastes de Israel. Yo lo llamo el paraíso, los contrastes. Israel es un paraíso de contrastes. Las cuatro tribus en Israel es otro capítulo. Son cuatro tribus o cuatro grandes sectores que son, a grosso modo, diría, en la mayoría aún que es tradicionalista laica. La segunda en número son los árabes israelíes. Ahí en el libro entrevisto a un árabe israelí maronita, cristiano maronita del Líbano, que acabó siendo jefe del Tribunal Supremo israelí y por desgracia murió hace un año y él me cuenta las acciones de él. Luego el tercer grupo es los ultraortodoxos, que eso es un tema fascinante. Hoy son el 13% de la población. En el 2065 serán un tercio de la población, porque la demografía es la que manda y hay una familia de ortodoxos que tiene una media de mínimo 6 hijos por familia. Y el cuarto sector, que también crece demográficamente, son los llamados aquí sionistas religiosos o religiosos no ortodoxos, que es el cuarto grupo. El tercer capítulo es un viaje a Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Jerusalén, judía, cristiana y musulmana. Tel Aviv, la ciudad, lo que llamo yo la capital de los cafés, los restaurantes, también ahora mismo de las obras, del metro. Es una cosa impresionante. Yo digo en broma que si le hubieran dado a Hamas el concurso para hacer los túneles en Tel Aviv ya lo hubiera conseguido, todo tipo de metros. Y por supuesto Haifa, que empieza el capítulo de Haifa con un encuentro mío con Ronaldinho, el famoso exjugador del Barça y de otros equipos y de, por supuesto, la selección de Brasil. Luego un capítulo sobre los kibbutzim, la historia del kibutz desde los principios hasta ahora, desde la comuna hasta ahora, y cómo el capitalismo ha transformado los kibutzim, pero el kibutz, como digo, era un título bastante fuerte, el kibutz no ha muerto. Luego un capítulo se llaman colinas y colonias o asentamientos. Ahí tiene una discusión, una entrevista larga con un israelí en un asentamiento cerca de Jerusalén, una discusión bastante importante para conocer su punto de vista. Se puede estar a favor o en contra, pero al menos conocer lo que piensan todos los israelíes dentro de Israel, que hay un mosaico de diversas ideologías. Luego hay un capítulo intenso sobre las entrañas del ejército.
las principales guerras, las principales operaciones del ejército israelí desde toda su historia y los retos, contando por supuesto el reto iraní, también el papel de la mujer en el ejército. Un capítulo pequeño pero revelador es la central nuclear de Dimona. Ahí explico cómo se creó y lo que hay dentro. Yo no estuve dentro, por supuesto, pero eh, no sigo. El largo brazo del Mossad es uno de mis capítulos preferidos. Ahí explico las 8 principales operaciones conocidas del servicio secreto israelí, con testimonios, entrevistas con espías, ex dirigentes del Mossad, y por supuesto la guerra de Israel en la sombra contra el plan nuclear iraní, que esto siempre es actual. Los secretos del Startup Nation, cómo Israel de la nada se convirtió en una potencia de la tecnología, emprendedores, empresarios, academia, todo junto. Es una mezcla de factores y ahí entrevisto a los padres, abuelos e hijos de lo que se llama Startup Nation famoso. Un capítulo es la conquista de la mujer y la revolución del LGTB. Un capítulo divertido porque lo es la sátira israelí y el humor judío. No es lo mismo la sátira israelí que la sátira judía. Tiene las raíces comunes, pero explico a través de cómo la sátira y el humor judío, las aliot, es decir, las olas inmigratorias de los judíos llegaron a Israel a través del humor y cómo el humor fue un factor y acompañó al pueblo judío durante siglos y siglos en sus peores momentos y también en sus mejores momentos, y explico la actualidad ahora mismo de cómo es el humor y la sátira israelí. Y ya para acabar, antes del apéndice, por supuesto, un capítulo sobre cómo la memoria de la Shoah, del Holocausto, aún está impregnada y está presente en Israel, por supuesto, con entrevistas con supervivientes. Uno de ellos sobrevivió y no fue a Auschwitz precisamente por sus pasados sefardí de Salónica. Es un caso impresionante, y otros casos e historias, y también entrevista a un experto también de la Shoah. Y por último, Estrella, como he dicho antes, el apéndice, que es lo que he escrito el último mes sobre los últimos cambios, los últimos 12 meses de Israel y la zona. Y Sal, tú eres muy objetivo, ¿no? A la hora de dar cifras de Hamas Israel. No te mezclas quizás con otro periodista, es decir, porque sabemos que la cifra la da Hamas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? A ver, yo doy las cifras, una cifra es un dato objetivo. Yo doy las cifras y explico las cifras quién las da. Es Claro. decir, yo si estoy aquí y presencio un atentado o algo y veo que hay 2 personas heridas, pues digo, yo veo y hay 2 personas heridas. Pero como no estoy en el lugar, pues entonces escucho y veo y recibo la información, y entonces digo la cifra que da, por ejemplo, lo que tú preguntas en este caso, el Ministerio de Sanidad, que es de Hamas, explicando qué es el Ministerio de Sanidad de Hamas, controlado por Hamas, o Defensa Civil, que también es otro órgano de Hamas, y al mismo tiempo, cuando Israel da una información, digo, el ejército da X número o cifra. Es decir, diríamos que mi misión o mi labor no es una crónica, desmentir o poner en duda Claro, las claro, cifras. Yo no, claro. si fuera un artículo de opinión, a lo mejor puedo hablar sobre este tema. Y yo creo que debemos dar las cifras tal y como las partes las dicen, y, por supuesto, no decir, como veo que se da una cifra de una parte como si fuera la Biblia y de la otra se dice que hay que poner en duda, en el sentido de que hay que dar las cifras tal y como son, explicando, por supuesto, quién las da. Y dime una cosa, ¿tú crees que, por lo que has contado antes, va a haber una tregua? ¿Va a haber una tregua o pensamos, no sé, ¿no? ¿O piensas quizás que Netanyahu, quizás para quedarse en el poder, no va a haber esa tregua? O no sé, ¿cómo podemos hablar de esto? Porque según dices tú, la tregua no va a ser inminente, ¿no? Y además, también se No, no, dice que los muertos que hay por parte de Hamas, después ellos mismos, los chicos jóvenes lo vuelven a poner como soldados, ¿no? sí, bueno, para analizar si hay o no habrá, o por qué no hubo hasta ahora más tregua, o cómo no hay ahora mismo una tregua, hay que analizar en primer lugar los mediadores, que son Egipto, Qatar y Estados Unidos, y luego las partes. Jamás, ahora mismo, su interés es sobrevivir en el gobierno o en el poder de Gaza, y su Claro, principal carta de salvación
es los secuestrados. Claro. En estos momentos que Hamas está prácticamente sin cúpula militar y civil en la Franja de Gaza, tras más de un año de 19 meses, hoy mismo día 7 de mayo, es decir, se cumple hoy ya 19 meses, Hamas yo creo que ahora mismo le interesa ahora mismo un acuerdo de liberar todos los secuestrados a cambio de presos, por supuesto, presos palestinos, Mm, de retirada israelí de Gaza, y lo que pide desde el primer momento es que Israel se comprometa al cese total y absoluto y definitivo de la ofensiva israelí. Ahí está Netanyahu y es la gran polémica o dudas que hay en Israel. Y yo creo que Netanyahu ahora mismo o no siguió o no amplió la tregua firmada en la última vez que empezó el 19 de enero. Hay, como todo en la vida, son varios motivos. Por supuesto, Netanyahu, como cualquier líder político, tiene también motivaciones políticas. Como cualquier líder claro. político, y también en España, por supuesto, el líder político, el primer ministro, el presidente, etcétera, etcétera, uno de los principales objetivos y, diríamos, preferencias es seguir en el cargo. Yo creo que en Netanyahu hay un componente político claro, evidentemente el Mm. propio Ben-Gvir y Smotrich, que son los aliados de Netanyahu, dos de los 5 o 6 aliados del gobierno, han dicho ya en público que gracias a ellos no hubo más acuerdos de tregua, porque ellos se oponen, ellos quieren acabar con Hamas completamente. Ellos dicen que la Eso es muy prioridad. difícil, ¿no? Eso es muy difícil porque en el momento que mueren se van reclutando soldados nuevos, ¿no? Es lo que tú hablabas, que puede ser una guerra interminable. Sí, claro, la pregunta es ¿hasta cuándo? Es decir, desgraciadamente, el padre, por ejemplo, el padre de uno de los secuestrados me dijo que el gobierno actual solo liberará a todos los rehenes, todos los secuestrados, un poco antes de las elecciones. Las elecciones en Israel es en el 2026 y Netanyahu, hay que reconocer que a nivel político nadie pensaba que llegaría siendo el primer ministro tras año y medio, es decir, estamos ya en 2025 y casi, pronto un poco será en mayo, junio. Así que hay dos motivos principales, en mi opinión. En primer lugar, el tema político, porque Netanyahu sabes, ahora no sé, pero en los últimos meses sabía que sí iba a un acuerdo total de todos a cambio de todos y un cese total de la guerra, de la ofensiva, con Hamas aún en Gaza y retirada total de Gaza y también liberación de miles de presos, su gobierno caía. Eso lo sabía y es fundamental para entender la situación. En segundo lugar, es verdad que también hay que ser justo con esto, que hay que decir que Netanyahu también, tras el 7 de octubre, su etiqueta de Mister Seguridad, en hebreo Mister Bitajón, pues quedó, por supuesto, diezmada. Y ahora mismo él dice constantemente que su objetivo es lo que llama la victoria total, es decir, él dice que él ha conseguido cambiar Oriente Próximo con la muerte de Nasrallah, Sinwar, etcétera, y él cree que puede acabar con Hamas. Es verdad que a nivel de efectivos o de lucha con Hamas, y si hablando de cifras, por ejemplo, Israel, según el ejército, el jefe de ejército anterior y según el propio Netanyahu hace un par de meses, Israel mató a más de 20.000 terroristas, es lo que dijo Netanyahu. Pero Hamas recluta, porque tiene dinero y armas, recluta con más facilidad. Entonces, es una guerra que puede ser interminable con Claro. Hamas. La gran pregunta es si se consigue a través, y creo que yo que la solución, si Estados Unidos con Trump, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar logran una presión masiva para lograr un tipo de acuerdo entre Israel y Hamas, en el sentido de que Hamas deje la franja de Gaza a su control, por supuesto, libere todos los rehenes, todos los secuestrados, veremos qué pasa con la deposición de armas y hay algún tipo de acuerdo para el día después en Gaza. Pero ahora mismo creo yo que todo depende mucho, en gran parte, y por eso no sabemos qué va a pasar, de lo que piense y lo que pueda presionar o no el presidente Trump. Muy bien, ya la última pregunta para que podamos dar paso a los participantes. ¿Qué pensaría el antiguo Likud del actual? Uf, es una pregunta. A ver, de hecho, ya hay famosos ex dirigentes del Likud, como Dan Meridor o Ehud Olmert o Rafi Michelet antes de morir, etcétera, etcétera, que se opusieron completamente a Netanyahu. Rivlin, por ejemplo, Reuben Rivlin,
por todo tipo de motivos, ya sea ideológico, personal, etcétera, y muchos de ellos consideran que el Likud de hoy ya no es el partido liberal de derechas de antaño, sino que es un grupo, un partido que está dividido en un sector que es fiel a pase lo que pase a Netanyahu y un sector también que es más girado a la derecha, casi casi cercano al grupo de Ben Gvir. Hay algunos diputados israelíes del Likud o incluso ministros como Kari o Mai Golan que están incluso más cercanos a la ideología de Ben Gvir que a la ideología de Menachem Begin, que era el auténtico referente de Netanyahu, y también, por supuesto, del Likud. Recordemos que Begin fue el primer líder de la derecha, el primer líder del Likud que logró doblegar a los candidatos del centro izquierdo a la izquierda desde que Ben Gurión declaró la independencia en el 48, pues Begin en el 78 fue a finales de los 70 el que hizo lo que se llama aquí el Mapaj, el cambio, el vuelco político, pero Israel es diferente, de la forma que el Likud es diferente y el Likud de hoy no se parece prácticamente en nada al Likud de antes. La sociedad israelí también es bastante diferente. Muy bien, muy bien. Pues, a ver, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta. Alisa levantó la mano. A ver, Alisa, no te veo porque somos 47, así que voy a ver dónde puedo. No, sí, Ahora, ya está, Alisa, sí, adelante. bueno, buenas tardes. Bueno, primero decir que es un privilegio escucharle en este Totalmente, es un privilegio totalmente, vamos, casi es muy claro, difícil en contactar con él. escucharle en este momento de tanta incertidumbre y peligros para Israel y el resto de judíos en la diáspora. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que es posible llegar a un acuerdo con grupos terroristas? Porque no es solo Hamas, hay otros grupos terroristas como Hezbollah y que entre ellos mismos no se entienden. ¿Con quién vas a hablar si son tantos grupos? ¿Un acuerdo para qué? Es decir, Para que haya una paz, para que acabe este sufrimiento y esta guerra tan larga. sí. En primer lugar, Israel, y esto creo que la centro izquierda nunca, tampoco la derecha, por supuesto, nunca pensó que iba a hacer la paz con Hamas. Hamas es un grupo que, si lees la carta de fundación de Hamas, y en el libro lo explico, tiene todos los elementos de ser un grupo que antisemita en primer lugar, antisemita, porque en el Claro, habla de monos, habla con un mensaje realmente parecido a los protocolos de Sion y por tanto nunca ha habido un intento de hablar o de negociar con jamás un acuerdo de paz. Sí que ha habido lo que se llama la UNA, que es una especie de, diríamos, de tregua para con Hamas, que es ahora mismo la que pide ahora mismo Hamas, que es una UNA de varios años y no una paz, porque Hamas dice que el Estado palestino ha de ser en toda la tierra islámica, incluso fíjate que en su bandera no es una bandera, no habla en su carta diríamos, no es una bandera palestina, sino que es más bien del lado religioso yihadista que no la causa palestina. Y yo creo que claro, teocrática, que claro. yo creo que Israel debería aprovechar el debilitamiento absoluto de Hezbollah y eso es posiblemente una de las principales, creo yo que puede haber ahí una abertura de un acuerdo entre Israel y Líbano, porque en el Líbano hay fuerzas importantes, ya sean drusas o cristianas, contra Hezbollah. Ahí puede haber un tipo de acuerdo con Israel. Sí, por supuesto, no Hezbollah, con Hamas no, pero sí que puede haber algún tipo de acuerdo entre Israel y los palestinos, con el acuerdo, diríamos, no ahora mismo no con Al-Fatah, que no tiene legitimidad interna, pero sí bajo el paraguas de los acuerdos de Abraham con los países árabes. Pero ahora mismo aquí nadie habla de paz, sino que el objetivo principal debería ser una tregua. Pero hablando de grupos terroristas, te recuerdo que Netanyahu fue el que promovió también que jamás, diríamos, que continuara como líder, como régimen en la Franja de Gaza, debilitado, por supuesto, no porque sea un amante de Hamas, ni mucho menos,
sino porque prefería a un Hamas limitado ahí que no que Abu Mahmoud Abbas estuviera, diríamos, gobernando también ahí y pudieran pedir a Israel que haga negociaciones de paz. Yo en el libro cuento que a Netanyahu, por ejemplo, se le critica mucho, con razón, que él promovió la ayuda catarí a Gaza, que esa ayuda de Qatar, 30 millones de dólares mensuales, no acabó en las escuelas, acabó en túneles de Hamas, el brazo armado, y eso fue Claro, uno de los sí, motivos. sí. Pero también, es decir, eso es, por supuesto, es lo que más le acusa a Netanyahu aquí, desde la derecha, pero también es cierto que hay que decir que hubiera dicho el mundo si, por ejemplo, Netanyahu no acepta o no permite que Qatar ayude a Gaza. Dirían que está bloqueando, que está provocando la miseria de Gaza. Y así que yo no tengo ningún tipo, no creo que Israel vaya a hacer un acuerdo de paz con los hutíes o con Hamas, porque son grupos que en su naturaleza se oponen a la creación de un Estado judío como Israel, Estado judío democrático, pero sí creo que Israel debe hacer más para llegar a un acuerdo, al menos de calma, lo que sea, con el Líbano, por ejemplo. Veremos qué pasa con Siria ahora, el nuevo Siria, y por supuesto con los palestinos. Yo creo que con el actual gobierno israelí es casi imposible que un acuerdo con los palestinos por la composición que hay. Creo que Israel necesitará pasar páginas solo cuando haya un gobierno de unidad, que será solamente centro-derecha, porque Israel es un país de derechas, pero centro-derecha, sin que dependa de extremos. Y hablando ya para acabar, Alisa, te cuento, muchas veces dicen que, por ejemplo, que los hutíes o Hamas o Hezbollah no son antisemitas. Sí. Y yo te cuento, ¿tú sabes cuál es el eslogan de los hutíes? No, El eslogan de los hutíes, que es un grupo rebelde, miliciano, como quieres llamarlo, del Yemen, que ataca a Israel constantemente, pero está apoyado por Irán, sí, los apoyado por hutíes. Irán, exacto. Pues exactamente su eslogan que lleva, y está en su bandera escrita, es lo siguiente, dice lo siguiente: Dios es grande, o sea, Alá es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria al Islam. Es increíble. Y además es lo que tú comentas, ¿no? Que a ellos los civiles no les importan para nada, porque todos los millones que tienes, pues para túneles, pero no ayuda a los civiles cuando se trata de escuela. O sea, eso no le importa para nada. O sea, como tú mismo dices, jamás a los civiles le importa muy poco. A ver, jamás, y Pero hay, Un una momento, cosa, un momento, Alicia, sigue, a ver que me responda. No, Sal, perdona. ¿Qué sí, me querías decir? no, yo sigue, sigue. Sí, 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 no. porque tú, Que Yo creo hace, que, por supuesto, que jamás, cuando jamás realiza un ataque de estas dimensiones de octubre, aunque piense que no va a lograr lo que logró a nivel de, entre comillas, para ellos el éxito, porque pensaba que Israel estaba más defendido, es evidente que se tomaba en cuenta la reacción israelí iba a ser tremenda, devastadora, y por supuesto que iban a pagar más, no es Sinuar, que al final murió, sino los civiles palestinos, y es evidente que lo estamos viendo en el sentido de que es verdad que en el gobierno israelí hay algunos elementos y ministros que quieren seguir la guerra eternamente, incluso llevar ahí asentamientos, pero también es verdad que si a Hamás que denuncia un genocidio, si a Hamás le importara realmente los civiles palestinos, lo que tendría que haber hecho ya es entregar todos los rehenes, todos los claro. secuestrados, y en ese momento no dar, entre comillas, un pretexto para seguir la guerra, y veríamos qué hace Israel, en el sentido de, pero no, jamás se los mantiene porque eso es verdad. Y al mismo tiempo tengo que decir que jamás no es un grupo externo, es decir, jamás es también un grupo que nació, eso hay que recordarlo, nació como un grupo social, religioso, que la intifada se convirtió en un grupo armado, por supuesto, pero quiero decir que jamás no es un grupo que han llegado legionarios, perdón, legionarios, gente yihadista de Estados Unidos, Inglaterra o Europa, etcétera, sino que es un grupo que nace del pueblo, es decir, es un grupo que está incrustado en la franja de Gaza y por tanto es muy complicado esa frase acabar con jamás. Claro. Tenemos cuatro personas más. Un momentito, Alisa, tenemos ya cuatro No, personas que están gracias, preguntando. gracias. Vale, vale, gracias. Alisa, es que hay cuatro personas más. ¿Ves? Aida primero creo que ha levantado la mano y después estaríamos con Espinosa, Jimena y Alberto. Aida, ¿qué quieres comentar?
Gracias. Muchas gracias, Sal, por tu intervención, que ha sido muy corta para lo que nos hubiera gustado escuchar, pero bueno, está el libro para leer. Yo creo que una de las razones por las que esta guerra se ha prolongado tanto ha sido por la postura de Estados Unidos, que cuando estaba Biden gobernando, que estuvo bloqueando permanentemente a Israel, poniéndole cortapisas, atándolo de las manos, amenazándolo con quitarle ayudas y demás, porque si no, seguramente se hubiera podido entrar a Gaza más profundamente y haber acabado más pronto, o por lo menos no haber causado tantísimo dolor y tantísimos muertos en ambos lados, pero sobre todo en nuestro lado, porque fueron ellos los que atacaron. Respecto a las treguas, yo querría por favor que me dijeras qué se espera de una tregua cuando hemos visto que todas las veces que se ha parado la guerra ha servido para que ellos se rearmen, para que se reorganicen, para que tengan más apoyo a base de amenazas y demás. Entonces yo no sé, la gente que pide la tregua me parece muy bien, porque bueno, es muy bonito que haya tregua, ¿no? Pero es que a Israel me parece que le perjudicó siempre la tregua. Da descanso a los soldados, efectivamente, se baja un poco la tensión en el país y la gente está contenta, pero después la vuelta es mucho peor, es mucho más difícil acabar con ellos. Entonces, yo creo que la única solución es que se quite a la gente de Hamas de allí y que haya otra persona que gobierne eso, que no tenga tanto odio a Israel, que no sean tan antisemitas como sabemos que son ellos. Gracias. La primera respuesta directa y corta por qué Israel necesita una tregua es los secuestrados. Israel tiene un contrato no escrito entre la ciudadano y el Estado abandonó a sus ciudadanos el 6 de octubre del 23. No fueron soldados, la mayoría son gente mayor, jóvenes bailando en Nova, gente mayor en sus casas, en pijama, y por tanto Israel la primera, ahora mismo, la primera prioridad tras ya 19 meses es devolver a los secuestrados, porque como dicen aquí, jamás siempre va a dar un pretexto para volver a hacer una operación militar. Yo no hablo ahora mismo de paz o diríamos, yo me acuerdo una vez que entrevisté a Amos Oz, en el libro por supuesto hay entrevistas con los principales escritores, Amos Oz, David Grossman, A.B. Yoshua, etc. Y Amos Oz decía, yo no soy pacifista, si a mí me vienen a matar yo respondo o yo me adelanto. Es decir, yo no voy diríamos, yo no estoy a favor, yo no voy, diríamos, con la bandera del buenismo, etcétera, etcétera, de determinados políticos en determinados países que no tienen ni puñetera idea del conflicto. Yo no digo eso, yo digo que Israel ahora mismo, hasta dónde ha llegado en esa situación, necesita una tregua porque ahora mismo Israel puede, por supuesto, continuar la guerra, matar a miles y miles más de gazatíes, muchos de ellos armados, muchos de ellos no armados, destruir más casas. Seguramente, si la ofensiva sigue, van a morir más secuestrados, porque los secuestrados cada vez que hay una guerra, cada vez que hay una ofensiva, pueden morir ya sea por bombardeos israelíes por error o ya sea por los propios gente de Hamas. En segundo lugar, cuando dices que hay una tregua, se van a rearmar. Pues evidentemente Israel está en un vecindario que no se puede comparar con la Segunda Guerra Mundial cuando acabó en Europa y países que eran enemigos ahora son amigos. Aquí hay un elemento también religioso, un elemento de territorio y por tanto no va a haber una solución y ahora mismo jamás está en su peor momento a nivel armado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en mi opinión cada día de guerra perjudica más a Israel y beneficia más a Irán y a los que quieren boicotear a Israel, porque ahora mismo cada día de guerra, es decir, Sinwar, que era un símbolo de cerebro, el 7 de octubre ya no está, ha muerto, ¿vale? Que era, diríamos, lo que se decía siempre, cuando maten a Sinwar, habrá un acuerdo de tregua. Siempre habrá un nuevo Sinwar, un nuevo líder. Yo creo que ahora mismo Israel lo que tiene que hacer es no cometer errores defensivos y como hizo el 7 de octubre, no confiarse y, por supuesto, llegar a una tregua en primer lugar para devolver a los secuestrados, que son ahora mismo lo más urgente. Y de ahí las manifestaciones de los familiares que temen que esta continuación, y por eso la gran duda
y te lo digo yo, en la cúpula del ejército, no duda, pero sí que temor es que muchos reservistas no quieran venir o vengan con dudas, porque a diferencia de lo que pasó hace más de un año, dudan que esta guerra tenga un objetivo claro. Así que esta es, digamos, mi opinión. Gracias, Sal. Tenemos aquí a Espinosa. Reactiva tu... Ahí está. Adelante. Vale, buenas. Antonio Bernardo Espinosa. Es que tengo Alex Best puesto ahí, ¿vale? Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, Simón, no, Sal, perdón. Eh, mira, en la historia de Israel siempre ha estado, del Estado de Israel, de la Medina, incluso en la época del Yishuv, ha estado siempre caracterizado por líderes fuertes, líderes que su personalidad ha impregnado la política, de alguna forma ha llevado a cabo la política del propio país. Aquí todo gira en torno, creo, a un personaje como Benjamín Netanyahu, ¿no? En estos momentos. El dilema, creo, es que lo hemos visto, si intenta llegar a un acuerdo, creo, su gobierno puede caer por un lado, que es el lado de Smotrich y Ben Gvir, ¿no? Que además tienen una agenda muy concreta de cara a Gaza. Por otro lado, lo estabas comentando, si sigue la guerra, creo que los reservistas ya están en su sexta ronda. Creo recordar que su sexta ronda, lo cual significa que una parte de la población del país es la que está soportando la guerra, que antes lo hacían de una forma y ahora no. Y otra parte de la población del país no va a esa guerra, como es el caso de los ultraortodoxos y las supuestas leyes de reclutamiento que no salen adelante porque se niegan. Por lo tanto, si saca ley de reclutamiento, también el gobierno puede caer. ¿Vale? Creo que Israel ha tenido en momentos determinados consensos operativos. Me estoy acordando la época de Pérez y... ¡Ay! El que era del Leji, y Shamir, ¿de acuerdo? Como un gobierno de concentración nacional para salir adelante. En estos momentos podría darse, no sé cómo lo ves, la situación de que en un momento determinado, y ahí creo que la figura de Netanyahu es distinta a los otros, podría en un momento determinado darse ese consenso operativo, es decir, sin la presencia de Ben Gvir y Smotrich. Ben Gvir va subiendo en la encuesta, Smotrich cae, sin la presencia de los ultrarreligiosos. No digo Shas, que Shas siempre está para lo que está, ¿no? Podría darse esa posibilidad. Hablo, por ejemplo, con la gente de Benny Gantz, ¿no? De Cajón Labán. Podría darse esa posibilidad de consenso operativo, bien teniendo en cuenta lo que significa Netanyahu. Netanyahu tiene que dar también todos los líderes israelíes a lo largo de la historia, desde Golda Meir, incluso Arik Sharon, tuvieron que dar cuenta de su actuación, ¿no? En este caso, vemos que Netanyahu viene esquivando asumir cualquier responsabilidad respecto al 7 de octubre. Es decir, por eso no sé si la figura de Netanyahu, y hablaba de los líderes religiosos, los líderes fuertes en Israel, de alguna forma condiciona el que se llegue a un acuerdo. Y muchas gracias. Gracias por la pregunta y en la pregunta anterior que me dijo Alcina que hablé poco al principio, bueno, hablé creo que más de 10 minutos, 15 minutos, pero quería dejar espacio para que haga más preguntas, que creo que es lo más, Por eso. es lo más importante. Yo lo que he dicho antes, que yo creo tu pregunta, que Israel pasará página cuando haya un gobierno de unidad. Recordemos que Israel viene de un bucle de muchas elecciones. Desde el 2015 hay una lucha, o diríamos que una pugna a favor o en contra de Netanyahu. Los casos de corrupción, la investigación y luego el juicio han llevado al cordón sanitario contra Netanyahu. Pero luego, si tú te has referido a Benny Gantz, que es, diríamos, Mr. Consenso, que siempre intenta, diríamos, consensuar y por eso muchas veces es ridiculizado por las bases anti-Netanyahu, anti-Bibi, pues ten en cuenta que en los dos momentos más críticos de Israel, en los últimos 7 años, 6 años, 5 años,
Gantz rompió la promesa a su público y se unió a Netanyahu. Ya fue en la pandemia en el 2020 y ya fue en el 2023 tras el ataque. En la pandemia, Gantz firmó con Netanyahu un acuerdo de rotación que finalmente Netanyahu no lo cumplió y no lo cumplió, que incluso la única forma de no cumplirlo y permitir a Gantz, el primer ministro en este gobierno de rotación, fue no aprobar los presupuestos, y al final fue lo que pasó. No se aprobó los presupuestos. Israel Katz, hoy ministro de Defensa, antes ministro de Finanzas, lo admitió. Y el segundo caso fue, por supuesto, tras el shock del 7 de octubre, hubo unas ganas, un ambiente de consenso en el país impresionante, y fue lo que Gantz se unió al gobierno. Lapid, que es hoy en día el principal líder de la oposición en la Knesset, digo, se reunió con Netanyahu y le ofreció entrar también en el gobierno, hacer un gobierno de concentración, un gobierno de unidad entre Gantz, él, ultraortodoxos, Likud, por supuesto, pero con una condición, que fue sin Ben Gvir, y Netanyahu, desde el punto de vista político, pensó que él no podía depender de Gantz y de Lapid, y dijo que no, dijo que todos, incluyendo Ben Gvir. Mientras Ben Gvir esté en el gobierno, no veo ningún tipo de consenso en el país, porque Ben Gvir es una persona divisoria, y para mí, mi opinión personal, es una desgracia para Israel que sea ministro de Israel en este momento, y también es, por supuesto, Netanyahu fue el que le dio no solo un cargo, sino le dio un cargo tan importante como ser el jefe de la policía. Así que es muy complicado, y yo estoy de acuerdo que Israel necesita un gobierno de unidad, y la gran pregunta, y por eso muchas veces se intenta o se filtra que haya un tipo de acuerdo entre la Fiscalía y Netanyahu para acabar con todo el tema judicial de corrupción, etcétera, etcétera, que no haya ningún tipo de, que se pare, que haya un acuerdo, que se quite el cargo este de soborno, que Netanyahu se libre de algún riesgo y de la cárcel, pero a cambio, diríamos, el cambio es que Netanyahu deje la carrera política, deje el gobierno, deje el político, que es ahora mismo lo que Netanyahu se niega. Es muy complicado porque ahora mismo, como tú dices, es una situación que es trágica, porque Israel ha entrado en su peor guerra, en una guerra que es de todo tipo, mediática, diplomática, jurídica, internacional, militar, etcétera, etcétera, Y de imagen sí, también, sí, ¿no? de imagen, con el peor gobierno en el peor gobierno, no solo de derecha, en el peor gobierno en el sentido de que es un gobierno que no tiene el mismo consenso, ni mucho menos, que es un gobierno basado, según todos los sondeos dejan a este gobierno fuera de juego en tres grandes temas. En primer lugar, la mayoría de israelíes hoy en día dice que, en primer lugar, hay que hacer una tregua para liberar a los secuestrados. Luego ya, si se puede, seguir la ofensiva si será el caso. En segundo lugar, la mayoría está a favor de una comisión de investigación estatal. Y en tercer lugar, ese es el punto de Aquiles del gobierno actual, la mayoría, especialmente también de la derecha y de judíos religiosos sionistas, está a favor, es tu pregunta también, de reclutar a los jaredíes, a los ortodoxos, porque hasta ahora era un tema incluso ético, porque los israelíes, también incluso, por supuesto, no solo judíos, también drusos, musulmanes voluntarios, ¿por qué hasta ahora era obligatorio para ellos alistarse y poder incluso arriesgarse a morir, y en cambio los ortodoxos no? Era una cuestión de discriminación. Ahora mismo es una cuestión de necesidad militar, ya que el ejército israelí necesita imperiosamente soldados si quiere incluso seguir esta guerra. Más allá, por supuesto, que el tema de los reservistas es una losa económica tremenda para este país, como sabes perfectamente. Un reservista es una persona que trabaja también en Israel, y si tiene que ir a filas, deja ese trabajo y afecta a su carrera, afecta a su trabajo, afecta al mercado, afecta a la economía, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora tenemos dos Bien. personas más, que sería Jimena y Alberto. A ver, Jimena, adelante. Te activo. Ay, perdón. Ahora, sí, adelante. Ahora, ¿me oís? Sí, Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ali. Muy interesante y muchas ganas de leer el libro. Mi pregunta estaba un poco relacionada también con lo que ya se comentó. De todas formas, digo que mi opinión es que quizás esperamos un poco con romanticismo que Israel sea diferente.
y que los gobiernos de Israel no sea como lo que hay ahora a nivel global, donde verdaderamente a nivel global ya no existen casi los partidos políticos gobernando, sino los líderes. Hablamos ya de trumpismo y no del Partido Republicano, hablamos de sanchismo y no del Partido Socialista. Quiero decir que me parece que eso es algo global en el mundo occidental, que la Sí, polarización también es global en el mundo occidental, a los extremismos que se están llegando y a los pactos extremistas que hay en todos los gobiernos en este momento o en gran parte de los gobiernos. Y quiero decir que eso me parece muy general. Por otro lado, es muy difícil entender también para Occidente, donde jamás se pactó con el terrorismo para liberar secuestrados. Ejemplo lo tenemos en España, que nunca jamás se pactó con ETA para que se liberara ningún secuestrado. Sin embargo, siempre vimos cómo Israel incluso pactaba con el terrorismo para la liberación de esos secuestrados, cosa bastante difícil de entender en Occidente, porque no se pacta con el terrorismo. Entonces, por un lado, hablas de que casi está en manos en este momento de Netanyahu que haya una paz, ya sea no duradera o duradera, que casi está en manos de Netanyahu. ¿Da alguna señal o dio alguna señal jamás de abandonar en algún momento la Franja de Gaza? ¿Dio alguna señal de liberar verdaderamente a los secuestrados? ¿Dio alguna señal? Es mi pregunta, para poder confiar en ellos, para poder confiar y parar esto. Y luego, por otro lado, también me gustaría preguntarte si tus artículos que intentas publicar en medios o que publicas en medios de comunicación sufren alguna censura o tuviste algún problema de publicación sobre temas relacionados con Israel. Hola, gracias por las preguntas. En primer lugar, la última pregunta. Eh, yo escribo en el diario El Mundo desde el 2006. Casi quien me sigue sabe y ve que escribo casi diario. Y me imagino que alguno en España está soñando que deje de trabajar, pero debo decir que nunca me han quitado ni una coma, ni me han censurado. Yo doy temas y escribo lo que hay. Si Israel hace un ataque y mata a 30 palestinos, lo escribo. Y si Hamas hace un ataque y mata a 20 israelíes, lo escribo. Y, por ejemplo, ya os doy un avance. Mañana, jueves, habrá un artículo mío bastante bueno sobre, bueno, no soy objetivo, pero sobre un tema que tiene mucha relación con Israel y España. Y va a ser un tema que se va a hablar. Y me imagino que alguno me dirá que me va a criticar, pero bueno, es lo que llegué a Israel tras estar ahí en Madrid y Barcelona 2 semanas, y cuando llegué pues hice estas investigaciones y saldrá mañana. Y no me han censurado nada mientras yo informe y no mienta, que es lo más importante, pues decir que de las dos versiones, pues no. Aunque sé que, por supuesto, eh, es lo que digo yo a veces, cuando a veces estoy harto de todo este conflicto y de escribir y quiero hacer otro trabajo con más dinero y lo que sea, pues cuando imagino la lista de gente que quiere mi puesto, pues me recupero rápidamente y digo, voy a seguir para no darles el gusto. Y a tu pregunta, Israel es un caso especial en el sentido de secuestrados. Hubo, tras el acuerdo de Gilad Shalit, sabes que por un solo soldado secuestrado, Gilad Shalit, en el 2006, que fue liberado en 2011, por solo en 2011 Netanyahu aceptó liberar a 1.027 presos. Y hubo entre ellos, por supuesto, Sinwar. Y yo creo que fue una de las raíces del poderío de Hamas fue este canje. Por otro lado, en ese momento había una mayoría absoluta casi en Israel a favor de ese acuerdo, porque en Israel la teoría es muy fácil, la teoría es no hay que hacer ningún tipo de acuerdo con los terroristas, pero la práctica es diferente. Incluso si nos llevamos a Golda Meir, si os acordáis, Golda Meir era primera ministra cuando hubo el ataque de Múnich 72, los deportistas israelíes, hubo una especie de negociación, al final todo acabó mal, pero Golda Meir dijo una frase, a ver si me acuerdo, dijo algo así como, si negociamos con los terroristas para liberar a nuestros deportistas, el mundo nos entenderá. Pero si no negociamos, el mundo nos respetará. Eso dijo Golda Meir. Y es verdad que si
se pone una línea roja y se dice no, por ejemplo, Olbert dijo no al acuerdo con Hamás por Sinuar, pero si no se pone un no, pues siempre habrá más. Es decir, Sinuar, cuando fue liberado en ese acuerdo, pues se motiva a más ataques y más secuestros. Por otro lado, Israel es una ciudad, es una ciudad muy, muy familiar en el sentido de que todos se conocen y de mucha presión interna, y el hecho que hay tantos secuestrados en Gaza sufriendo lo que sufren, todo tipo de torturas físicas, sexuales, etcétera, etcétera, pues crea una presión para decir, bueno, esta vez hay que hacer un acuerdo. Es decir, es la teoría que es lo que todo el mundo habla, que no vamos a negociar, y luego la práctica. Hablando de ETA, por ejemplo, más allá del tema de negociar, una comparación que hice el otro día para entender los efectos del 7 de octubre. Si no me equivoco, durante 40 años ETA mató a casi 1.000 personas en 40 años. Pues jamás mató a más de 1.000 personas en 4 o 5 horas. Y en una población de hoy de 10 millones. Eso se puede entender, digamos, el efecto que creó en esta sociedad. Y la primera pregunta sobre el tema de vuelta del gobierno, Netanyahu, etcétera, etcétera, yo no digo que habrá paz, es decir, si no hay paz, no es preocupa de Netanyahu, eso está claro. Es decir, si no hay paz, y ahora mismo estamos en una situación tan complicada que ahora mismo el objetivo ha de ser calma, es decir, una tregua, una calma, diríamos, que dejen los funerales, en el sentido de que debe haber una calma y sobre todo, por ejemplo, en el lado de Gaza, que estamos hablando mucho del post-Gaza, y esto lo dicen muchos líderes árabes, una de las claves es una educación, es decir, la educación de planes de estudio de educación textual. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos cambió completamente su programa de estudios y es una educación mucho más tolerante que, por ejemplo, en Gaza, que en Franja de Gaza, bajo control de Hamás, que la educación era constantemente odio a los judíos. Así que yo no soy naive y yo, por supuesto, creo que una paz ahora mismo es complicada y la solución de los estados, etcétera, etcétera, es una visión muy bonita, pero la verdad, es muy bonito decirlo en capitales europeas, pero aquí, viviendo aquí, se ve que es más complicado porque hay mucho odio mutuo y esta guerra, el ataque y la guerra, la ofensiva israelí y el ataque de Hamas han provocado y han dejado semillas de más odio y más, diríamos, ganas de venganza. Pero sí que creo que es el momento, si hablamos solo del tema israelí, creo que es el momento que para el propio interés de Israel, a Israel ahora mismo más le interesaría a Israel es una tregua, acabar con la saga de los secuestrados y a través de esta tregua y un acuerdo con Estados Unidos, Egipto, lograr un acuerdo de normalización de relaciones con Arabia Saudí, que eso puede abrir a Israel una ventana enorme en todos los niveles. Muy bien. Y ya nos vamos con la última pregunta bueno, muchas gracias, Sal. Alberto, adelante. No, no, reactiva. Ahí está. Muchísimas gracias, Al, por esta maravillosa disertación que, como se dijo en tu presentación, el país que más se habla, pero el país a la vez del que menos se sabe, y con tu libro, y espero que lo vuelvas a vuelvas a venir a Barcelona, no solamente en la Feria del Libro, sino más seguidamente para que pues pueda yo tener ese libro autografiado. Así que aquí ya tienes a alguien que lo quiere autografiado, así que te invito por favor nuevamente a Barcelona. Yo no soy judío, debo aclarar, pero mi familia en el pasado, cuando vivíamos en América, ayudamos muchos gente que venían de la guerra, lamentablemente. Y ahora que me mudé a Barcelona, pues mi exnovia, inclusive judía israelí, mi exnovia, quiero decir, judía israelí, de la cual guardo los mejores recuerdos, la mejor novia que he tenido. De modo que veo con preocupación cómo sufre un pueblo que me duele y no soy judío. Por eso tengo esta jai que me regaló mi ex suegra. Y es fuerte porque nadie merece que sufran tanto. Pero más me duele ver cómo jóvenes de mi generación, cristianos igual que yo, educados en universidades igual que yo, tienen una ignorancia absoluta
de lo que es Israel. Tal vez yo por mi crecimiento, por mi familia, qué sé yo. Pero no saben que en el Tribunal Supremo de Israel hay personas de otras religiones que no son judías. Y veo con preocupación cómo los medios en Occidente o cómo los judíos en Occidente se han desvinculado de los medios. Yo crecí con una serie llamada La Niñera de Fran Drescher en Nueva York, que era una judía que criaba a unos niñitos y era muy cómico porque veíamos que al niñito le hacían su bar mitzvah y él era cristiano y, en fin, guiños al judaísmo. Y aquí vemos en Europa es guerra. Yo entiendo que los medios son subsidiados por gobiernos anti-Israel, pero terrorista. Pero veo y cómo crees tú que pueden los judíos insertarse a través de los medios en la sociedad, porque los medios son, pues, el boca a boca de antes. Los medios son poderosos. TikTok, medios masivos, social media o tradicionales. Pero cómo los medios de comunicación pueden jugar un papel importante para que mi generación, pero sobre todo para los no judíos, que lamentablemente no conocen la verdad, puedan entenderla, porque es importante que los no judíos entendamos la realidad para que promovamos sistemas políticos en Occidente que apoyen a Israel. Muchísimas gracias. Y que el que está arriba los bendiga y les dé la fortaleza. Gracias, Alberto, por tu intervención. Yo soy de Barcelona, así que cuando vuelva te avisaré y vienes donde esté. Yo en teoría ya aprovecho para decir que firmaré libros seguramente en la Feria del Libro en Madrid el 13 y 14 de junio en la caseta de cada centro Sefarat Israel. Así que estáis todos invitados para comprar y leer mi segunda edición. Y a tu pregunta emotiva, te cuento en primer lugar una cosa hablando de medios informativos, ¿vale? Un israelí ve la guerra de forma completamente diferente a un español, ¿vale? Por ejemplo, a veces cuando en el Congreso en España, por ejemplo, un dirigente habla de que Gaza es Auschwitz, como el Rufián, que lo dijo en un momento, Gabriel Rufián, ¿sabes quién es, no? El diputado que hace fiel a su nombre, pues dijo esto. El sentido es, un israelí por ejemplo, escucha lo siguiente en la radio. Israel ataca un grupo de terroristas que estaban escondidos en lo que antes era una escuela en Gaza. Esa misma noticia en España es escrita y titular es Israel vuelve a bombardear una escuela en Gaza. Entonces, una persona, para el israelí, esa noticia es otra vez Hamás utiliza un centro civil para atacarnos. Y en cambio, para el espectador de fuera, no España, fuera de Israel, es Israel vuelve a atacar una escuela o un centro civil y son, diríamos, entonces la diferencia de guerra y narrativa es completamente diferente. El tema que te quiero decir con esto es que no hay que ser, diríamos, antisemita, por ejemplo, desde el punto de vista extranjero, diríamos que no vive en Israel, o no hay que ser, digamos, alguien judeófobo para ser anti-israelí en esta guerra. Porque si, con este ejemplo que te he dado, una persona que no tiene conocimientos de todo lo que está pasando, puede criticar a Israel, pero no puede, pero con esas noticias constantemente lo que es demonizar. De esa forma que el israelí, por desgracia, muchos israelíes han perdido, diríamos, la empatía hacia los palestinos el 7 de octubre, pues de la misma forma en Europa o en el mundo, el resto del mundo, pasa esto con los israelíes. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues yo creo que en primer lugar, estoy de acuerdo contigo, que hay muchos no judíos en Israel, visitantes y no visitantes. Yo te puedo contar 1000 historias no solo de peregrinos cristianos que vienen aquí o viven aquí y te dicen que están seguros y que es el único lugar en Oriente Próximo donde pueden vivir tranquilamente, donde pueden, digamos, por ejemplo, hace poco entrevisté para el Diario El Mundo a un cristiano
nacido en Líbano, homosexual, que vive en Israel y es pro-israelí, trabaja para Hasbara israelí y es muy, muy pro-israelí. Entonces me decía que es un lugar donde dice, yo aquí puedo ir en Haifa, en el norte, donde sea, con mi cruz, sin ningún tipo de problema. En cambio, si estuviera en Gaza, jamás sería más problemático. Así que Israel debe, por supuesto, potenciar este aspecto, diríamos, de las tolerancias con otras religiones, pero desde el punto de vista externo, yo no te puedo dar un consejo qué se puede hacer o qué puede hacer Israel para mejorar su imagen, porque la imagen muchas veces, Israel está en una situación muy compleja, una guerra muy complicada, donde es ante un enemigo que no es un Estado, y por tanto no es una guerra entre dos Estados donde hay un avión contra un avión o tanque contra un tanque, sino que Israel ataca a zonas que son todas zonas civiles donde está Hamas incrustado, en túneles, todo tipo de lugares, y por tanto es más complicado, y por tanto Israel sabe que tiene que pagar un precio que es el precio de la imagen, es el precio de la crítica internacional. Pero yo creo que muchos israelíes, tras lo que pasó este de octubre, han acogido cada vez más aquella famosa frase, tal vez lo repito y la cito de nuevo, de Golda Meir, que dijo: yo prefiero una condena internacional a una condolencia internacional. Y esto es una cosa que los israelíes sienten, en el sentido que ellos prefieren que, que su soldado en Gaza corra menos riesgos y por tanto emplee más fuego en un ataque o una incursión, a cambio de que haya más condena internacional. Es un problema porque al final Israel se va a encerrar más, se encierra y se encierra más, y por eso digo yo que la tregua es lo que puede un poco, diríamos, volver a no reconciliar, porque hay grupos fuera de Israel que van a criticar a Israel pase lo que pase. En España hay dirigentes que dijeron que Israel es un genocidio el mismo 7 de octubre, cuando aún no empezó la respuesta. Pero sí que Correcto. la mayoría, diríamos que hay una mayoría neutral que no está ni a favor ni en contra, y a esos yo creo que es lo que deberían acudir. Pero yo creo que más que convencer, no convencer, lo que yo recomiendo, no solo de Israel, sino también de los palestinos, que también hay muchos estereotipos falsos, y también los árabes, de todo tipo de conflictos, es conocer, estudiar y sobre todo leer. Y por eso mi libro, como he dicho varias veces, se habla mucho de los israelíes, pero poco con los israelíes. Y en este libro explico las luces y sombras, y no es un libro que pone a Israel como país impoluto y divino, porque no existe este fenómeno, no existe ningún país así, y menos en un país, en una zona como esta tan conflictiva, en el que te caen misiles de los hutíes, tienes amenazas de Hamas, yihad, cuchillos, es decir, constante tensión interna, con además la economía aumenta, todo tipo de problemas internos. Es muy difícil ser un país perfecto, una democracia perfecta en este país, es imposible. Pero tampoco es un país demonizado como está siendo es decir, se puede criticar a un gobierno, a un líder, a unos líderes, a unos ministros, a un ejército, a una operación, a una guerra, pero no se puede demonizar a un país, y mucho menos, como leo a veces en caricaturas, tampoco se puede extender lo que hace un país o extender una acusación a un país para acusar a los judíos en todo el mundo. Sí, me parece muy bien porque es como un tipo de antisemitismo, ¿no? En toda esta parte. Es correcto. Pues son las 21:24, las 9:25. Me parece que vamos muy bien. Hemos sido hasta ahora como unas 48 personas, o sea que muy bien. Y no sé si ya alguien quiere hacer una pregunta o terminamos, Sal. ¿Quieres que terminemos? No, si hay alguna pregunta más, por supuesto, yo respondo, no hay ningún Vale, problema. pues, vale, pues aquí tenemos a Pepe. Ah, no, has dicho que no. Bueno, he visto una mano. Ah, que ha aplaudido, ha aplaudido. Vale, vale, muy bien, muy bien. Vale, pues Eh, se merece un descuento del libro, el que ha aplaudido. Pero ahora en serio, si alguien vive en Madrid y está interesado, pues seguramente, depende de lo que pasa aquí en la actualidad y las noticias, pero seguramente estaré en Madrid el sábado 14 y domingo 15 en la Feria del Libro, y ahí puedo hablar con quien desees. Y por supuesto, si alguna persona vive fuera de Madrid, en alguna ciudad en España,
y quiere invitarme a charlar o lo que sea para el libro o para la actualidad, etcétera, pues estoy encantado. Veremos si es posible o no, pero estoy encantado porque, como os podéis imaginar, no soy de los periodistas más solicitados por determinadas universidades y medios y entes en España. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, porque eres muy parcial y muy objetivo, es verdad. Bueno, pues entonces nos vamos. Dar las gracias de verdad, Sal, por esta magnífica conferencia y a todos los que habéis reunido en este encuentro. Así que, bueno, esto se va a grabar. Yo, en cuanto el diseñador lo tenga todo preparado, yo lo voy a mandar a Sal y ya él lo difundirá por donde pueda y yo también lo haré en los grupos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sal. Pues nada, Y solo decir muchas gracias, moltes gràcies, ho diem en català, toda gabá, y os espero o en la Feria del Libro o, por supuesto, incluso más, mejor, podría ser, os espero aquí, en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, donde queráis. Si venís aquí me avisáis, en las redes sociales que estoy en Twitter, etcétera, etcétera, me contactáis ahí. Y nada, seguiré escribiendo en El Mundo y seguiré haciendo mis cosas en televisión hasta que me dejen. Pero, La muy bien. Complutense Muy de bien. Madrid no la ha invitado. No, algún día, Bueno, no, pues posible, es posible. No Moltes es gràcies des de desgraciado. Montserrat. Gracias, muchas gracias a tú. bueno, pues nos vamos entonces. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos dentro de 15 días. Un beso, buenas noches.